Bueno, hola a todos. Este es el primer video del curso de introductorio al análisis, al análisis y teoría de circuitos. Bueno, en primer lugar, bueno, tenemos que tener en cuenta algunas concepciones básicas para poder llegar a la teoría y posteriormente a los análisis que se requieren para encontrar en solución algunos circuitos. Bueno, en primer lugar nos tenemos que preguntar de por sí qué es la electricidad, por qué viene ese término de electricidad, de dónde viene y cuáles son las cosas que se involucran dentro de todo el margen de la teoría y análisis de circuitos. Entonces una primera aproximación que podemos establecer es que la electricidad como tal es un fenómeno físico que proviene, que proviene de la existencia e interacción de las cargas eléctricas que pues existen en el medio. Entonces uno lo que esperaría de por sí es como tener dos cargas como tal, que nosotros denotamos con el signo más y el signo menos. Esas cargas como tal, esas cargas eléctricas van a interactuar entre sí una con otra y van a tener una pequeña relación. Es como si ellas jugaran entre sí. Nosotros sabemos, por algo que vimos en física en los cursos, que esas cargas como tal es como si fueran dos polos magnéticos donde se atraen. Cargas iguales se repelen, cargas opuestas se atraen. Más y menos en este cargo, hablando de cargas eléctricas, van a atraerse de tal manera, igual que en los campos magnéticos, y es la teoría que hemos visto también en los cursos de electromagnetismo. Entonces uno esperaría que estas dos cargas, más con menos, se atraigan de forma mutua. Entonces, cuando en la naturaleza se encuentran fenómenos que se describen por esa interacción de las cargas, va a aparecer lo que se llama electricidad, ese fenómeno físico llamado electricidad, y que nosotros pues modelamos de diferentes maneras. Bueno, esa concepción nos lleva a plantearnos una serie de cosas en donde pues ya como tal tenemos que llegar a lo que es la forma y el concepto que se ha desarrollado a través de la teoría de electricidad y la teoría de los circuitos electrónicos y eléctricos. Entonces vamos a empezar a encontrar una serie de características que se destacan dentro del campo y, y tenemos que describirlas en este video para poder dar la introducción a todo el curso. Bueno, nosotros podemos observar en la naturaleza que la energía eléctrica se puede transportar hacia cualquier punto por medio de un material que la conduzca. ¿Por qué tiene que haber un medio? Las cargas eléctricas tienen que guiarse por algún lado. Es como si dijéramos que nosotros vamos hacia algún sitio específico. Nos montamos en el bus, lo que sea, el medio de transporte. Obviamente el bus, medio de transporte que cojamos, tiene que seguir un camino por donde se abra paso para llegar al sitio, al destino donde tenemos que llegar. Asimismo pasa con la energía eléctrica. Tiene que abrirse paso por algún lado para llegar al sitio destino donde tiene que llegar. Ese camino que recorre la energía eléctrica pues es lo que nosotros vemos como los conductores eléctricos, ¿cierto? Más precisamente, digamos que nosotros tenemos
este punto acá, ¿cierto? Y este otro por acá. Para transportar las cargas que hay desde aquí hasta allá, de aquí hasta ese punto, ¿cierto? Un punto A y un punto B desconocidos. Un punto A y un punto B. Tenemos que recorrer este camino en rojo para llegar al otro sitio, el sitio destino, desde donde parte hasta donde llega. Pues las cargas eléctricas en este caso, como lo vimos, digamos que acá hay una carga positiva, positiva, positiva. Tienen que llegar a algún lado por aquí y juntarse con las otras cargas. Esto en una manera no formal, hablándolo de como si las cargas eléctricas fueran de positivo a menos. Vamos a decir que las cargas positivas van a llegar a las cargas negativas. En un sentido no formal vamos a hablarlo así. Pero en el sentido estricto de la palabra nosotros vamos a darnos cuenta que en verdad estas son las que se están transportando para llegar a estas. Pero pues por convención nosotros hemos tomado que esto va de aquí hacia allá. Entonces nosotros necesitamos que estas vayan de aquí hacia allá y necesitamos un camino por donde ellas puedan ir. Ese camino es lo que nosotros denominamos un conductor. Entonces vamos a escribir aquí que esto va a ser nuestro elemento conductor. Esto de acá, eso que está en rojo es nuestro elemento conductor. ¿Por qué conductor? Porque es por donde nosotros podemos conducir las cargas eléctricas en este caso, o de manera más general, la energía eléctrica. Estos elementos conductores es lo que normalmente nosotros conocemos como alambres. Y es lo que nosotros vemos por allá en las calles cuando nosotros tenemos, o bueno, cuando nosotros vemos por allá, vamos en la calle y vemos un poste. Vemos este nuestro poste de la luz, perdón, los dibujos. Y hay una serie de cables y que van al otro poste, ¿cierto? Esa serie de cables es lo que nos va a conducir la energía eléctrica a nuestras casas. Finalmente hay acá una casita. Tenemos aquí un postecito donde llega todo el cable, todo el alambre que nos conduce a la energía eléctrica. Obviamente entonces las cargas eléctricas deben tener un medio por donde guiarse. Eso es lo que nosotros llamamos como elemento conductor. Entonces nosotros tenemos que las cargas eléctricas van a viajar de un lado a otro, pero ellas tienen que tener un destino, un inicio, un destino, y pues de por sí va a ser una trayectoria cerrada. Ellos van a viajar aquí por este cable conductor, van a llegar a otro punto, pero se van a devolver. Y siempre van a ir en una misma trayectoria cerrada. Esa trayectoria cerrada es lo que nosotros conocemos como circuito eléctrico. Circuito eléctrico, entonces nosotros tenemos acá un punto, vamos a seguir denotando como punto A y punto B. Nosotros tenemos acá un punto A, ¿cierto? Y tenemos acá un punto B, perdón. Y tenemos acá el punto B. Este es nuestro alambre conductor. Llegamos a algún sitio y va a retornar y se va a devolver al punto B. Esa es nuestra trayectoria y esto tendría algo así, una trayectoria de este tipo. Si vamos de A hasta B, esto va a ir de aquí, aquí y aquí. Las cargas van a ir de A a B en este caso. Un circuito eléctrico entonces en conjunto, esto que conocemos acá, es una trayectoria cerrada. A y B obviamente se van a unir. Perdón, se me borró. Aquí están. Esa trayectoria va a estar completamente cerrada, por obvias razones. Y este de aquí es lo que nosotros conocemos como circuito eléctrico.
que no es más que una trayectoria cerrada donde hay una interconexión de elementos eléctricos unidos, cada uno entre sí, en una trayectoria cerrada, lo que vimos acá. Esta trayectoria cerrada que une todos los elementos A, B y este elemento por acá desconocido es lo que se conoce como una red eléctrica o circuito eléctrico. Están interconectados entre sí y por esa interconexión entre sí, todos, por ese camino que hay, por ese camino cerrado, puede fluir de manera continua una corriente eléctrica. Entonces ya, no sé, pues llega aquí a nuestra concepción que en el circuito eléctrico necesariamente entonces es una trayectoria cerrada, trayectoria cerrada, y que fluye corriente eléctrica, ¿cierto? De manera continua. Entonces tenemos esa primera aproximación a lo que deberíamos encontrar en un circuito eléctrico. Entonces siempre que se cumpla esta condición vamos a tener un circuito eléctrico. Y obviamente aquí dentro de un circuito eléctrico van a haber una serie de elementos, dispositivos conectados. Pero por el momento eso es lo que nos interesa. Que el circuito eléctrico es una trayectoria cerrada por donde fluye corriente eléctrica de manera continua. Y no hay interrupción. En dado caso, por ejemplo, el ejemplo más sencillo es el de una bombilla en una pared cualquiera. Entonces nosotros cuando oprimimos un switch en otro lado, se enciende la luz. Ahí empieza a haber una conducción, entonces se abrió acá. Hay conducción, se alumbra el bombillo. Pero en algún momento dado, nosotros volvemos a oprimir ese switch y esto se apagó. En ese momento es cuando ya no hay flujo de corriente eléctrica a través de los conductores. Entonces ahí nosotros encontramos entonces una consideración, y es que si no hay flujo de corriente eléctrica, pues obviamente ahí no va a haber los fotones, no van a distribuirse. Bueno, entonces ya teniendo la concepción de circuito eléctrico, podemos irnos más allá de simplemente una topología sencilla de que vamos de un punto A a un punto B y pasa por algún lado. Vámonos con el concepto ahora de corriente eléctrica. Entonces, vamos a... Perdonarán un momento. Eso porque nos quedamos sin páginas. Y bueno. Entonces, vamos a tener ahora un nuevo concepto. Ese nuevo concepto nos va a permitir entender qué es lo que aparece en los circuitos eléctricos. Entonces vamos a empezar acá. Me acomodo. Corriente eléctrica. Eso es un concepto fundamental porque de por sí es la variable o el elemento principal que nosotros vamos a tener al momento de hacer análisis. Él es como tal la variable física que rige el comportamiento de las topologías en los circuitos eléctricos. Porque la corriente eléctrica viene ligada con las cargas eléctricas. Nosotros dijimos que la electricidad era el fenómeno físico que proviene de la existencia de interacción de cargas eléctricas, pero más propiamente la corriente eléctrica viene ligada a esa
a ese concepto, a esa concepción de cargas eléctricas. La corriente eléctrica es un flujo, tenemos que entenderlo en ese sentido. Vamos a hacer una analogía de la corriente eléctrica con una tubería de agua. Vamos acá a usar otros colores. Bueno, asumamos que tenemos esta tubería, ¿cierto? Acá hay una válvula. Y aquí está la llavecita. Obviamente esto va a llegar a un recipiente. Y aquí va a tener agua. Esto con azul yo creo que queda mejor. Aquí tenemos agua. Listo. Lo que tenemos es que cuando nosotros abrimos la válvula, empieza a caer agua en el recipiente. Asumamos que el agua, en este caso, son las cargas. Cuando abre la válvula, empieza a fluir acá cargas, o sea, el agua. Pero cuando se cierra, deja de fluir esa cantidad de agua, las cargas no siguen. La concepción de corriente eléctrica y el flujo de cargas es que a través de un elemento, que en este caso podemos tomar que es la válvula que abre y cierra la llave, podemos atribuir que el flujo es la cantidad de agua que pasa a través de ese elemento. Si está muy abierta, pasa más cantidad. Si está muy cerrada, pasa menos cantidad. Lo mismo pasa acá con las cargas eléctricas. El flujo de las cargas eléctricas está dado por la cantidad de esas cargas que pasan por determinado elemento. Y la corriente eléctrica, en ese caso, la corriente eléctrica, ya haciendo de manera más formal a lo que es la electricidad. La corriente eléctrica es esa cantidad de cargas que pasan en un tiempo determinado, por un punto cualquiera. Entonces, si nosotros dibujamos un elemento cualquiera desconocido, una caja desconocida, y tenemos acá el punto A y acá el punto B, que siempre hemos hablado de los mismos puntos, el flujo que hay aquí sobre este elemento, lo que pasa por aquí, hablando de cargas eléctricas, es la corriente eléctrica. El flujo de cargas que hay sobre este elemento, porque acá pasan y pasan un montón de cargas. Si nosotros medimos esa cantidad de cargas en un tiempo determinado, vamos a tener la cantidad de flujo que va a pasar sobre, o que va a circular sobre dicho elemento. Entonces la corriente eléctrica, de manera formal, nosotros la escribimos como I minúscula igual al flujo de la carga eléctrica, o sea, la cantidad, vamos aquí con rojo, la cantidad de carga o la variación de las cargas, ¿cierto? Carga en un tiempo dado, en un lapso de tiempo, por sobre un punto. En este caso es este elemento, o sea, en manera análoga a nuestra válvula en el agua. La concepción de corriente eléctrica es importante tenerla en cuenta, porque es con lo que describimos el comportamiento de los circuitos, como ya había dicho. Pero entonces de aquí se liga el concepto de carga eléctrica. El concepto de carga eléctrica entonces está dado por lo inverso de la corriente. Pero un concepto más formalizado de la carga es que es la cantidad de electricidad responsable de los fenómenos eléctricos. O sea, de acuerdo a la cantidad de cargas que existan, pues va a haber un flujo determinado. Sin las cargas eléctricas no tendríamos la corriente eléctrica como tal. Si nosotros queremos
escribir la carga, entonces tendríamos que la carga es igual a la integral en el tiempo. Pero acá vamos a escribir esto de tau, porque cuando integramos los límites de integración van a estar en términos del tiempo. Aquí pues no quisiera escribir, no, sí, yo creo que ya lo podemos escribir desde menos infinito hasta un tiempo t, es el límite de integración. Esa es la concepción de carga. Ahora pues quisiera hacer una acotación, una nota. ¿Por qué utilizo letras minúsculas y por qué no utilizo letras mayúsculas? De aquí en adelante vamos a representar con las letras minúsculas a todo lo que sean variables. O sea, en el tiempo puede variar. Aquí vemos que la corriente depende del tiempo y eso va a tener una variación considerable dependiendo de cuánto tiempo transcurra. Y la carga también va a integrarse en el tiempo y de acuerdo al tiempo que transcurra, pues que transcurra, perdón, vamos a tener una cierta cantidad de cargas. Bueno, esa es la concepción, la analogía con la cantidad de agua que pasa sobre una válvula a un determinado tiempo y pues aquí la concepción de corriente como tal con la carga tiempo. De aquí, partir de aquí del concepto de carga y llegar al de corriente es simplemente decir, bueno, yo voy a derivar acá, este punto me va a quedar de Q. Cuando derivamos, esta integral nos va a quedar I por dt, que es este, y pues despejamos, por eso nos queda la derivada. Esto es como decir el cambio de la carga que hay en un tiempo dado, ¿cierto? Y la carga es la cantidad de corriente en un determinado tiempo. Obviamente acá tenemos que hacer la aclaración de que, voy a bajar esto, la corriente está en términos de amperios o amperes en inglés, que vamos a denotar por la letra A mayúscula, y la carga, como todos lo sabemos, está dada en coulombs o coulombios en español. Que es con la letra C mayúscula. Obviamente el tiempo va a estar en minutos, segundos, normalmente es en segundos. Entonces lo que vamos a tener es que amperio es igual a coulomb sobre segundos. Y tenemos la concepción del amperio, de la corriente eléctrica. Bueno, ahora avancemos un poco y vamos a encontrar el siguiente, o bueno, la siguiente variable importante o el siguiente concepto que nos interesa para manejar los análisis de circuitos. A nosotros nos hablan mucho de que hay corriente directa, corriente alterna. Son dos conceptos que debemos manejar. En español, corriente directa sería CD, pero pues su homólogo en inglés es DC, Direct Current, y corriente alterna. Pero debemos entender qué es eso de corriente directa y corriente alterna, porque son dos cosas que vamos a manejar posteriormente en el curso. Alternating current y bueno, vamos a manejar entonces estos conceptos que es corriente directa y corriente alterna. Ay, perdón. Aquí me equivoqué, alterna. Estoy escribiéndolo en inglés. Ya me estoy equivocando. Bueno, entonces tenemos
Corriente directa y corriente alterna. Bueno, ya sabemos que el término de corriente, el flujo de carga eléctrica en un tiempo determinado, la corriente directa es la misma corriente continua, que es lo que nosotros podemos graficar. Vamos a hacerlo con otro color. Vamos a graficar, si tenemos aquí una gráfica, perdonarán los dibujos, si graficamos una línea recta, esto es continuo, directo. CD. Pero si nosotros hacemos otra gráfica, vamos a ver si me queda más derecha. Va a tocar es usar la otra opción. Y vamos, ay no, era con rojo. Bueno, y nosotros acá graficamos una vaina que sea así. Esto es lo que conocemos como corriente alterna. La concepción de cada una está dada por la forma de onda que la describe, por el comportamiento de las cargas en el tiempo. Corriente alterna no es más que una forma senoidal que cambia en el tiempo, o una forma triangular o una forma cuadrada que puede cambiar, que se alterna en el tiempo. Tiene unos periodos de oscilación, tiene unos periodos donde se va a repetir periódicamente la señal. En cambio la corriente directa, pues no, es una línea recta, una línea constante, paralela, en este caso al eje X que tenemos. Entonces la concepción o el concepto formal de corriente directa es que es una corriente de magnitud constante. Y la corriente alterna de manera formal es una magnitud que varía en el tiempo. Que no se va a tener como tal una magnitud fija a medida que transcurre segundos, minutos, lo que se tenga de unidad de tiempo. Cuando nosotros hablamos entonces de corriente directa, aquí vamos a llegar a una concepción, vamos a escribir una pequeña fórmula de la carga. Cuando nosotros tenemos una corriente continua, entonces vamos a escribir de nuevo la fórmula. Y esto nos decían que era I de tau desde menos infinito hasta un tiempo t. Pero aquí tenemos que partir la integral en dos situaciones, porque una cosa es que sea en t igual a 0 y posteriormente, o sea, en t positivos, y una cosa es de aquí, de este punto, hasta de 0 hasta menos infinito. Las integrales pues obviamente van a tener un comportamiento diferente. Menos infinito hasta 0 de i de tau más la integral que tenemos desde 0 hasta el tiempo t positivo de i de tau. Esa integral de acá se deja expresada porque el tiempo t lo desconocemos. Pero la siguiente, la otra parte, vamos a desarrollar en rojo, sí lo podemos escribir de otra manera. Esta evaluación vamos a tener en 0 y en menos infinito. Entonces vamos a tener una cosa que va a ser i de tau por tau evaluado. Voy a subir esto un poco. Desde menos infinito hasta 0. Aquí obviamente i por tau o i por t, sabemos que q es igual a i por t. Si lo integráramos, ¿no? De q igual a i por dt. Integramos y nos queda q por i igual a i dt. Entonces aquí podemos hacer una cosa que podemos decir. Q de 0 es igual a i en el tiempo, por el tiempo 0. Y q en menos infinito va a ser igual a i por el tiempo que transcurre en menos infinito.
Obviamente estas cantidades uno no las va a multiplicar, ¿no? Uno lo que asume en este caso es que en esta situación en particular, cuando el tiempo está desde menos infinito hasta cero, antecitos de cero, inmediatamente antes de cero, esto es cero. La carga que existe ahí es 0 coulombs. Entonces, si esto se nos vuelve cero, nos queda solamente esta primera cosita de acá. Q de cero igual ahí en cero. Y por cero en el tiempo, ¿no? O sea, no podemos decir que esto es igual a cero y por cero, porque hay una corriente, hay una carga determinada. Lo que vamos a asumir ahí es que existe una carga inicial. O sea, Q evaluada en el tiempo cero va a tener una carga determinada en ese momento. Eso lo estoy haciendo así de una manera poco informal, obviamente esto al, pues no podría ser correcto porque I por cero y cero, entonces porque va a ser Q de cero, debería ser cero, no es tan así, simplemente es una pequeña anotación acá, esto no es de manera así totalmente cierta, ¿no? Totalmente válida para los matemáticos, sino que es como para entender un poco mejor el concepto. Entonces, y por el tiempo en cero, exactamente, eso va a tener una carga inicial que va a ser de cero. Entonces tenemos que esto de acá ya lo vamos a escribir como, y ahora sí voy a cambiar esta cosa. Q es igual a la integral que nos resolvimos, que era 0 hasta t de tau, más lo que nos quedó en la otra integral, que lo único que podemos incluir, ay, se me activó, bueno, Q en cero, perdonarán, estoy aprendiendo a manejar esta cosa y se me activa el borrador a veces. Bueno, y entonces aquí tenemos esta ecuación importante, porque en verdad, lo que nosotros tenemos al momento de escribir la corriente eléctrica, las cargas, el flujo que existe, pues es esta ecuación. Nosotros tenemos que tener en consideración que antes del tiempo esta vaina, esta integral menos infinito hasta cero, pues solamente va a tener un comportamiento en Q en cero. Antes de cero no hay nada, porque uno asume que el circuito no está haciendo absolutamente nada, no está circulando, no hay flujo de cargas. Pero hay una carga inicial, puede existir una carga inicial. Y se suma al resto del comportamiento en el tiempo de la corriente. Entonces se mira el flujo de cargas que hay. Bueno, esta es una aproximación mayor de la ecuación anterior que teníamos de carga, de la corriente. Ahora pasemos a la siguiente variable. Corriente alterna, dejémosla ahí. Hay un capítulos dedicados a eso porque en principio vamos a dedicarnos a la corriente directa. Sencillamente, no vamos a tener en cuenta variaciones en el tiempo. Entonces los primeros capítulos de los libros normalmente relacionados con esto tratan de corriente directa y después corriente alterna. Lo mismo vamos a hacer acá. Bueno, vamos con el siguiente concepto que es muy importante, que es el concepto de voltaje. El voltaje pues se deriva también de lo que es la corriente eléctrica. Todos están relacionados en las variables corriente eléctrica, voltaje, están relacionados. Entonces vamos a escribir lo siguiente. Nosotros tenemos, otra vez vamos a poner nuestro elemento entre unos puntos A y B. Poner acá el punto A y aquí el punto B. Vamos a tener acá un elemento y aquí, ay, rayé esto. Y aquí vamos a tener un flujo de corriente, como ya lo hemos visto. Flujo de corriente a través del elemento. Bueno. Pero existe algo más, que es el voltaje. Nosotros vamos a tener en cuenta que la corriente siempre va a tener una dirección. Nosotros podemos decir la corriente pasa a través del elemento, pasa por el elemento, quedaría más mejor. La corriente pasa por el elemento desde A hasta B.
Pero también podríamos decir que la corriente pasa por el elemento desde B hasta A. Sin embargo, pues no podemos llegar a confundirnos y empezar a decir pasa de aquí hasta allá y de aquí hasta allá, porque pues decía, no, pues si pasa de aquí hasta allá, pasa de aquí hacia allá, del sentido de A hasta B. Si decimos que va desde B hasta A, entonces decimos que desde B hasta A. Si va desde B hasta A, pues la flecha va a indicar, va a ir la punta de la flecha indicando hacia la parte A. Entonces aquí nosotros vamos a decir, bueno, esta flechita entra por más y sale por menos. O sea que la corriente va a ir desde más a menos. Si nos acordamos al principio, nosotros habíamos dado una consideración de las cargas y decíamos que iban de un punto A a un punto B desde más las cargas eléctricas positivas hacia las cargas negativas. O sea que iba de protones a electrones. Es más o menos lo que habíamos dicho en principio. Pero que pues es la convención que nosotros notamos para facilitar el trabajo. Asimismo, la corriente si va desde más a menos, entonces por aquí, a través del elemento, ahora sí es a través del elemento, tiene que existir algo. Las cargas no van a ir de aquí hasta aquí porque dijeron yo quiero viajar de aquí hasta aquí, no. Necesitan que algo les impulse para poder transportarse de un punto hasta otro. Necesitan un trabajo, como cuando nosotros tenemos, por ejemplo, un carro. Bueno, este carro no va a quedar muy chévere. Tenemos el carrito aquí. Y aquí tenemos una serie de personas. Aquí otra personita. Y están empujando. Y bueno, todos están empujando. El carro se quedó varado, lastimosamente. Y ellos tienen que empujarlo. Porque es que tienen que llegar desde este punto a este punto. Para llevarlo de aquí hasta aquí, porque necesitan parquearlo acá. Y el carro ya no anda. Eso es lo que pasa. Ellos tienen que empujar este carro en este sentido, moverlo. Pero como él está en reposo, ya no tiene gasolina, no tiene nada, no se va a mover. Necesita que las personas que están acá empujen, que lo lleven hasta acá. Ahí se realiza un esfuerzo, ¿no? Un trabajo necesario. Ese trabajo necesario para llevar esto de aquí hasta allá, pues es la energía que se requiere para poderlo transportar. Así mismo pasa con las cargas. Si nosotros queremos que esas cargas vayan de más a menos, requieren de un trabajo, una energía. Hay un consumo de energía cuando hay movimiento de cargas. Eso lo tenemos que tener en cuenta. Un consumo de energía en el tiempo. Entonces, para llevar esto de más a menos, requerimos de ese trabajo que en términos eléctricos, términos de la electricidad, del fenómeno eléctrico, nosotros denominamos como voltaje. Entonces, a través de estos elementos va a haber algo que nosotros llamamos voltaje entre terminales o entre los puntos. Voltaje entre A y B. Voltaje, en este caso, ¿no? Entre A y B. Porque si nosotros asumimos la corriente desde B hasta A en sentido contrario, el voltaje va a ser entre B y A. O sea, el trabajo que existe entre ese elemento. ¿Entre cuál elemento? Entre este cosito. Este es nuestro elemento en negrito. Entonces, ese trabajo está descrito por el voltaje. El voltaje es el trabajo que se requiere para mover esas cargas de la terminal más positiva a la negativa. Entonces, el voltaje a través de un elemento es el trabajo necesario para mover una carga eléctrica unitaria y positiva, teniendo en cuenta que ya habíamos dicho que eran positivas, desde la terminal positiva hasta la terminal negativa. La unidad del voltaje es el voltio o el volt. Entonces, bueno, esta era la definición formal. Voltaje, la unidad es el voltio y se describe por la letra V mayúscula. Ya tenemos la concepción de tres cosas: carga eléctrica, corriente eléctrica y voltaje.
Tres variables que hasta el momento son importantes en la descripción del comportamiento de los circuitos eléctricos y el fenómeno eléctrico como tal. Aquí tenemos otra vez estas analogías. Importante tener en cuenta estas cositas para que no nos confundamos más adelante. Bueno, ya encontrando lo que es el voltaje y diciendo que el voltaje es un trabajo, una energía necesaria para mover de un lado a otro las cargas, necesariamente tenemos que meternos con otro concepto aparte que va a aparecer en los circuitos y que es muy importante al momento de ver el funcionamiento de los mismos. Es el concepto de potencia. Tenemos que ver que la potencia como tal es la transformación de la energía, ¿no? Que se mide como la rapidez con que se transforma esa energía. Entonces nosotros vemos, por ejemplo, en la conservación de la energía, para hacer la analogía, la energía, en la conservación de la energía tenemos que hay energía cinética, energía potencial y aparecen también otro tipo de energías, porque la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma de un medio a otro. Entonces en la conservación de energía nosotros tenemos con energía cinética, que es la velocidad, un medio por la masa por velocidad al cuadrado, si no estoy mal, y la otra por allá que es la energía potencial, que es mg por h. Y se involucran una serie de elementos, de variables físicas para describir esa potencia, para describir esa energía. Entonces, ¿cómo se transforma o cómo se pasa de energía cinética a energía potencial? Eso es lo que mide la potencia, la rapidez con la que se transforma la energía de un paso a otro. Es como el cambio de energía en el tiempo. Entonces nosotros la potencia, vamos a escribir acá para cambiarnos potencia. Potencia eléctrica, porque hay diferentes tipos de potencia, como de los sistemas que dije ahorita, el sistema de la conservación de energía, energía cinética, energía potencial. Bueno, entonces aquí tenemos, perdón que se me va, tenemos, bueno, potencia eléctrica. Entonces tenemos que la potencia está escrita por la letra P minúscula, acordemos son variables, y esto es la transformación de la energía o el cambio de la energía en el tiempo. Recordemos que W, eso es una W, no es omega. Yo creo que voy a escribirlo mejor. Eso. W es la energía, ¿cierto? Y T es el tiempo. Entonces, dW es el cambio de la energía y dt el cambio en el tiempo. El cambio de la energía en el tiempo es la potencia. Es la rapidez con la que se transforma la energía. Ese es el concepto de potencia. Pero asimismo nosotros tenemos que, bueno, si tenemos un trabajo, que es el voltaje, aquí hablando en términos eléctricos, de electricidad, tenemos un trabajo que es el voltaje. Y tenemos una cosa también llamada corriente, que es el flujo de cargas a través de algo, el flujo en el tiempo. Nosotros podemos hacer pues la relación, ¿no?, entre voltaje y corriente. ¿Cómo es eso? Entonces nosotros lo que tendríamos para hacer consideración es que en primer lugar la corriente es ese cambio, esa variación. El voltaje es esto. El voltaje, dijimos que era un trabajo necesario, energía necesaria para mover una carga eléctrica unitaria
desde el positivo hasta el S. O sea, es la cantidad de energía para que exista una variación de la carga, o sea, como un movimiento de lado a lado, de un punto a otro punto. Esas variaciones, variación de energía, variación de carga, carga unitaria por la energía, para que se pase de lado a lado, lo que nos va a dar la relación a continuación de que potencia es igual a V por I. De ahí sale la concepción de voltaje de esta fórmula, porque es que si nosotros hacemos una transformación en términos de lo que conocemos, despejamos B, dejamos P sobre I, vamos a tener que la potencia es D de T y abajito vamos a tener dQ de T. Aquí obviamente estas cosas se nos van y nos va a quedar dW de Q. Y eso es a lo que queríamos llegar. Cuando nosotros multiplicamos o el producto entre... no me alcanzó la hoja. El producto entre el voltaje, el trabajo necesario para mover la carga de un lado a otro, y por la corriente, que es el flujo de carga en determinado punto en el tiempo, nos va a dar la potencia necesaria, o sea, la rapidez con que se transforma dicha energía, porque hay un flujo constante de electrones, un flujo que hay dentro de los puntos, y un potencial que hace que se muevan ellos. Entonces llegamos al concepto de que el voltaje es el cambio de energía, o bueno, el cambio o la energía que se necesita requerida del trabajo para mover dichas cargas. Y que la potencia es el cambio de energía en el tiempo. La potencia, ¿en qué se mide? Entonces, la potencia nos da la medida en watts o vatios. Vatios en español, en honor a James Watt. Y esto es W mayúscula. Este es la otra variable que nos interesa, que es la potencia eléctrica. Bueno, ahora por último, pues vamos a ver ya para terminar este primer video. Está bastante largo la concepción de la introducción para poder abstraer un poco mejor estos conceptos. Vamos a ver un último término que está relacionado con la potencia, porque yo estoy hablando de energía. Cuando hablé de voltaje, es el trabajo necesario, energía necesaria para mover la carga. Pero hablo que la potencia mide la rapidez de cómo se transforma la energía en el tiempo, ¿cierto? Entonces, ¿qué es eso de energía? ¿Qué es la concepción de energía? Pues la energía en términos formales es la capacidad que tiene algo de realizar un trabajo. O sea, de que haya un voltaje en este caso. Es la capacidad. Eso es la energía. Es una medida que nos dice qué tanto puede hacer algo para realizar un trabajo. ¿Qué tanto? Es esa capacidad. Entonces vamos a meternos acá con el concepto de energía. Escribir acá energía eléctrica, ¿no? Porque acá tengo que hacer la salvedad de que la energía, como dijimos, no se crea, no se destruye, solo se transforma. Esta es una de las formas de energía que podemos encontrar, energía eléctrica. Está la energía mecánica, energía solar, bueno, un montón de tipos de energía que nosotros vemos en física. Pero acá nos interesa la energía eléctrica. Entonces, es la capacidad de realizar un trabajo. Entonces, para entender un poco lo de la potencia en términos formales se puede decir que es la cantidad de energía entregada o absorbida en cierto tiempo, ¿no? Entonces, viéndolo en ese sentido, la potencia se ve en términos de que qué tanto entrega o consume energía un dispositivo. Nosotros entonces tenemos unas cosas así, por ejemplo, en la licuadora, lo que sea, por allá nos dice 120 voltios, creo que es, nos dice 30 kilovatios.
¿Qué es esto? 30 kilovatios. Uno dice, joder madre, ¿qué es eso? Puede ser el consumo de energía, ¿no? No le llega la factura del consumo de energía cada mes o el tiempo que tengan para recibir eso. Y le dicen a uno, usted consumió tanto. Pues resulta que estos aparatejos, todos los aparatos, los dispositivos electrónicos, tienen esta indicación en sus etiquetas. Dice que es el máximo o cuál es el máximo consumo que se puede esperar del dispositivo si están funcionando a su capacidad máxima. Cuando hablamos de esto, entonces estamos diciendo, si decimos 30 kilovatios, es porque en verdad se tiene que esperar que el consumo máximo que podría tener el dispositivo es 30 kilovatios. O sea que nos va a consumir 30 kilovatios y eso va a estar reflejado en la factura. Entonces, por eso es que tenemos que hablar en términos más formales de que la potencia es la cantidad de energía entregada o absorbida en cierto tiempo. Resulta que los elementos, los dispositivos de los circuitos eléctricos, pues tienen esa concepción de que la potencia es consumo o suministro. Nosotros entonces aquí vamos a mirar. Listo. Habíamos visto una manera de convención, ¿cierto? A, B. Y vamos a dibujar acá otro, porque tenemos que ver dos cosas. Tenemos una concepción de la convención hacia dónde tenía que ir la corriente. Entonces, tenemos el flujo de corriente en este sentido y el flujo de corriente en el sentido opuesto. Más, menos. Más, menos. Bueno, yo creería que lo voy a escribir diferente. Y voy a poner la corriente en el mismo sentido para que no nos confundamos, pero voy a cambiar los signos. Así vamos a entender un poco mejor. Bueno, entonces recordemos, potencia eléctrica es igual a voltaje por corriente, ¿cierto? Ecuación que vamos a tener en cuenta. Voltaje acá va a ser, aquí sería voltaje AB, voltaje BA. Pero esto es lo mismo que decir menos voltaje AB, si nos damos cuenta. Porque voltaje AB tiene la concepción de que, o el concepto acá, que más y menos viene en el sentido de la corriente. Si nosotros ponemos el menos antes, aquí al principio, pues vamos a tener que esto va a ser negativo, menos BAB, que es lo mismo que decir voltaje de BA. Entonces cuando tenemos esas notaciones, por ejemplo acá, vemos que BAB es igual a menos B de BA, o sea el sentido opuesto porque BA empieza con menos. Entonces si lo multiplicamos menos por menos, da positivo. Y aquí lo mismo, B de BA es igual a menos BAB. Porque el valor positivo es BBA. Si multiplicamos menos por algo positivo, pues nos va a dar el negativo de acá. Si lo esperamos en ese sentido. Listo. Tenemos los voltajes sobre los dispositivos. Tenemos un voltaje acá, VAB, un voltaje VBA o menos VAB, ¿cierto? Vamos a anotar menos VAB para verlo en ese sentido, menos VAB. Ahora bien, ¿cómo es la potencia en cada caso? Potencia en el caso 1 sería voltaje VAB por I. Tengan en cuenta que la corriente, el flujo de corriente es en el mismo sentido en ambos lados, en este dispositivo y en este, pero lo que cambia es la concepción del trabajo realizado, hacia dónde se está manejando. Esta es la potencia 1, VAB por I. Potencia 2 es igual a VA por I.
pero BBA es menos BAB por I. Si nos damos cuenta, las dos potencias son similares, es BAB por I, pero la potencia 2, que es el segundo caso que vimos, que era este dibujito, tiene un signo menos. Aquí entonces entra en discusión el concepto de potencia absorbida y potencia suministrada. Cuando nosotros tenemos la convención de este tipo, que la corriente va desde el más hasta el menos, se dice que eso es una convención pasiva. Pasiva. Cuando vemos que la corriente no va de más a menos, sino de menos a más, simplemente la convención no pasiva. O sea que no, pues no va en el sentido propiamente estricto que nosotros decimos que va de más a menos. Cuando tenemos la convención pasiva y la corriente fluye de más a menos, la potencia sobre el elemento va a ser potencia absorbida por este mismo. Vamos a poner que aquí entonces esto es potencia absorbida. O también se le dice potencia disipada. Porque resulta que cuando la corriente va en el sentido de la convención pasiva, de más a menos, el elemento consume. Consume. Es lo que hacen los dispositivos electrónicos en la casa, consumen energía, la potencia se disipa y por eso es que esos dispositivos cuando uno va y se acerca botan calor. Lo mismo pasa con los computadores en la fuente atrás, botan calor. Todos estos dispositivos electrónicos botan calor y es por esa misma concepción de la potencia disipada, por la potencia absorbida. Todos los elementos se van a calentar porque están consumiendo energía, consumiendo y van a tener que transformar el paso del flujo de la corriente en potencia disipada, porque la energía se está transformando, se está requiriendo un trabajo. Entonces hay energía allí, se tiene que disipar en calor, en este caso. Y cuando tenemos la otra convención, la no pasiva, que va a la corriente de menos a más, y en este caso nos dio negativa la corriente, entonces la potencia, perdón, nos da menos algo, entonces vamos a tener que la potencia es suministrada por el dispositivo. Y es lo que hacen en este caso las fuentes. Las fuentes suministran flujo de corriente al circuito y entonces ellas tienen es potencia suministrada o potencia entregada. También se puede ver por ese lado. Ellos entregan potencia, ellos entregan energía. Y eso solo sucede en este tipo de convención, en la no pasiva. Entonces ya entendemos el último concepto de este video introductorio, que tenemos la energía absorbida, bueno, potencia absorbida, potencia suministrada, y que a fin de cuentas el uno es el inverso del otro, el negado del otro, porque si nos damos cuenta aquí, P1 es igual a menos P2, es igual a menos por el menos BAB por I. Y menos por menos da más y nos da BAB por I. Y entonces, como el P1 es potencia absorbida y el P2 es potencia suministrada, entonces, interpretando esto de aquí, en términos de la potencia absorbida es igual a menos potencia suministrada. Y este es el último concepto que vamos a tener para ya comenzar a adentrarnos en los conceptos más adelante en los siguientes videos. Tener en cuenta que la convención pasiva y la convención no pasiva nos va a determinar este tipo de potencia.
Entonces pues tener en cuenta esta concepción. Y creo que en este video no es más. Esto es lo último que quería. Lo último, no, perdón, lo último que vamos a ver es, acordémonos que potencia es igual a dW sobre dt. Entonces si despejamos, dW es igual a P por dt. Entonces para ver el concepto de energía, si integramos en ambos lados, tendremos que W es igual a la integral desde menos infinito hasta un tiempo t positivo de P de t. Vamos a cambiarlo por dtau. Pero como nosotros consideramos solamente para t mayor o igual a 0, el resto va a ser 0. Entonces, aquí ya lo terminamos. Entonces, como solamente vamos a considerar t mayor o igual a 0 en ese caso, o de una manera más formal, t mayor o igual a t0, y si t0 es 0, entonces tenemos que W es igual de t0 hasta t de p de tau, asumiendo que la energía antes de 0, del t0 es 0. Entonces tenemos desde 0 hasta t de p de tau. Y lo que tenemos es que la energía es la integral de la potencia en el tiempo. Esa es la última cosita que se me olvidaba. Y esa es la última ecuación. Bueno, muchas gracias a todos por ver este primer video. Espero pues que haya quedado claro los conceptos básicos, los conceptos introductorios de este tema. El próximo video entonces pues trataremos algo ya más formal sobre la definición de los elementos del circuito. Vamos a ver ya la relación que tienen estos conceptos básicos que vimos en este video con los elementos que se involucran en un circuito. Asimismo, aquí en la descripción del video, en la cajita, voy a dejarles las referencias. Entonces por ahí va a estar en la cajita, aquí abajito en la cajita. Vamos a tener las referencias de los libros. Les voy a dejar mi correo y demás información. Las referencias pues yo normalmente me guío del libro de Dorf Svoboda. Tengo la tercera edición, pero ustedes me imagino que podrán conseguir una edición mejor, que es el libro de circuitos eléctricos, introducción al análisis y diseño. Ese va a ser mi libro guía, pero de pronto también el Hyde, el Boylestad, Sadiku voy a tener unas referencias de estos. Pero yo creo que el temario como tal, pues si ven el contenido del Svoboda, del Dorf, van a ver que voy a seguir casi la misma idea de los temas. Entonces bueno, muchas gracias por ver el video. Ya saben, pueden compartirlo, pueden darle me gusta, suscribirse a mi canal y a mis demás redes sociales. Nos vemos en una próxima ocasión. Bye.